Pues muchísimas gracias y realmente el honor es para mí. Qué bueno, Aunque qué se bonito. trate de una silla eléctrica, pero es un honor No, para no, mí. pero no, aquí no la Déjeme conectamos, doctor. Aquí no la conecta. No, Ah, bueno. no, comienza. Comienza. Doctora, 3 años de este gobierno fueron despedidos miles de trabajadores y servidores del Estado. Sí, Y a la mayoría no se le ha pagado excelente pregunta. sus prestaciones laborales. Yo, al ritmo que ha ido, calculo que no se la van a pagar, ya queda un año. Usted como un experto en materia laboral, ¿cómo usted ve esa situación para los trabajadores? Pues totalmente injustificada, pero es un problema de... Lo primero que hay que decir es que hay entre el sector privado y el sector público hay una diferencia esencial. En el sector privado rige el Código de Trabajo, en el sector público no. En el sector público se aplica La ley de función la pública. ley de función pública, que es la 4801. Bueno, pero las prestaciones son más o menos, no iguales, pero más o menos parecidas. Hay estabilidad en la función pública que no la hay en el sector privado, porque en el sector privado el empresario puede ejercer el desahucio, que es romper el contrato sin alegar causa. En la función pública tiene que haber una causa. E incluso en la función pública hay reintegración cuando son empleados de carrera. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema en la función pública? En la ley aparenta estar más protegido que en el sector privado, pero el problema es que una vez que uno obtiene la sentencia, no del Tribunal de Trabajo, sino del Tribunal Contencioso Administrativo, Y del Constitucional también. uno dice, bueno, ¿y ahora cómo cobro? Sí. Comenzando porque el Estado es inembargable. Entonces, aquí en Sí, pero es un desacato, doctor. entonces es un desacato absoluto, total. Le voy a ayudar ahí. Está el caso de General Dipré. Él elevó una instancia y llegó al Tribunal Constitucional. Y esa sentencia ordena pagarle todo el sueldo y reintegrarlo. Ni una cosa ni la otra. No, pero ayer mismo o anteayer el magistrado Ray Guevara señalaba que hay todavía 111 sentencias del Tribunal Constitucional que no han sido aplicadas por el gobierno. Están en desacato. Entonces, ese es el gran problema. Hay una posibilidad en la propia ley en otra ley, que es la ley sobre las relaciones de los particulares con la administración pública, que dispone, casi no se usa, pero hay casos, yo conozco, en que si el Estado no paga, el titular es responsable con su patrimonio. ¿Cómo? Pero dura esa ley. Sí. El titular de un ministerio, por ejemplo. El titular o el director No, pero- o el alcalde. El incumbente. Pero casi no se recurre a esa El figura. incumbente. Se ha recurrido muy poco, pero Esa hay la figura. posibilidad tú entonces de demandar al titular. Bueno, si el titular es millonario, pues cobrar. Sí. Si el titular es un funcionario que no tiene dinero, bueno, pues lo mismo como si fuera el Estado. Ok. Pero ese es uno de los grandes problemas y eso muestra, no este gobierno, eso muestra la falta todavía de desarrollo institucional que tiene este país. Porque se supone que un Estado democrático, desarrollado, frente a una sentencia en contra, debe pagarla. Pero siendo el Estado justamente democrático y de derecho, el primero que pisotea tus derechos, o sea, ¿qué mensaje se está enviando con esa acción que ha afectado a miles de trabajadores dominicanos? Bueno, es una injusticia absoluta, es una injusticia que hay que condenar y yo creo que son los medios de comunicación como este los más llamados precisamente a reclamar, a exigir que el Estado cumpla a través del gobierno de turno. Y es algo que se irá poco a poco consiguiendo. Ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo, cuando yo estudié, el derecho constitucional se daba en primer año. Y después de eso, más nunca, nadie se ocupaba del derecho constitucional porque no se aplicaba. Era la época de Trujillo y después la democracia tampoco. Solamente se ejercía a través de la Suprema Corte. Claro. Eso varió con Sí. la Constitución del 2010. Sí. Con la Constitución del 2010, La que promovió Leonel Fernández. la que promovió Leonel Fernández, realmente se hizo un avance en cuanto a los derechos de la ciudadanía.
Ahora se puede demandar. Pero bueno, solamente había que preguntarse, antes un policía que lo sacaban de la policía se atrevía a demandar al gobierno. Jamás. Bueno, Además, esa Suprema tenía la facultad. sí. Incluso recuerdo que declaró inconstitucional la ley que creó el Colegio de Periodistas. ¿Usted no recuerda aquella sentencia donde se sentaron todos los dueños de periódicos en el banquillo? También. Y pues. esa Suprema, Ellos fueron como no había voluntarios, tribunal, sí, claro. exacto, recuerdo perfectamente. O sea esa que parte. hemos avanzado, Sí, claro que pero sí. todavía nos falta. No falta. Doctor, En esta parte, el poder del Estado, el poder ejecutivo como administrador del Estado. Sí, el hemos, que ha fallado ahora. hemos avanzado, Exacto, hemos hemos avanzado. doctor, el mundo de hoy ha visto cómo se derrumba el trabajo como institución que fundamenta la sociedad. Hoy día, cada día, la inteligencia artificial, la robótica, las empresas, todo el mundo laboral se ha venido abajo. ¿Cómo un tratadista como usted ve eso? ¿Qué tendrá que hacer la sociedad para recuperar este activo que es el empleo? Mira, es preocupante, estamos frente a una nueva revolución industrial, así como el maquinismo, pues fue todo un cambio drástico, radical, revolucionario en aquella época. Hoy está sucediendo lo mismo con el desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Bueno, se calcula que millones de trabajos se van a perder, pero yo tengo, si diría, un optimismo cauteloso, porque cuando me pongo a pensar, cuando la revolución industrial, bueno, no había luz eléctrica, miles y miles de trabajadores prestaban su servicio en las fábricas de velas. Bueno, cuando vino la luz eléctrica, las fábricas de velas Se transformaron. cerraron todas, quebraron, y esos trabajadores que hacían las velas perdieron su puesto de trabajo. Pero con la electricidad surgieron nuevos puestos de trabajo. Los electricistas no se conocían, y relacionado con electricistas, cientos. Imagínate en la industria. Bueno, cientos de... Bueno, pues lo mismo va a suceder ahora con la inteligencia artificial. Bueno, se van a perder cientos de puestos, millones de puestos de trabajo, pero van a surgir nuevos Claro. que nosotros en estos momentos desconocemos, pero que van a ser creados por la nueva tecnología. Bueno, ingeniero en electrónica, bueno, eso no existía. Además, la tecnología la manejan humanos. El internet lo manejan seres humanos. Sí, no, pero La mano de Y obra todos esos cambia. programas lo van a Cambia, crear seres claro, humanos. claro, no pero, hay temor para pero de eso. todas maneras, lo importante es que un Estado debe prepararse. Ya por ejemplo, el Infotel ya debe estar pensando en nuevas carreras, porque esos trabajadores tienen que ser reclasificados para poderlo de Están en nuevo. eso, Entonces, Doctor, y hay un elemento adicional que hay que considerar y me gustaría escuchar su opinión. Y es lo siguiente. Ok, viene tanta inteligencia artificial, tanta máquina de alta precisión, pero entonces le va a dar la oportunidad a uno de trabajar menos. De que, por ejemplo, sean Y lo que 4 dice el días doctor- de trabajo a No, la y el semana. doctor le bueno, Son- déjame decirte, Eso lo- en Europa ya los especialistas laborales lo que están discutiendo es cómo los gobiernos tienen que prepararse para lograr que los ciudadanos puedan manejar el ocio, imagínate. el ocio. El Pero ocio. hay un elemento. La gente cree que uno se va a quedar Pero, con el obrero de la yo construcción. digo que aquí no hay que hacer eso porque Aquí se- con el malecón solo ya Mire, tenemos resuelto el mire, problema. aquí, nosotros hemos tenido algunos ejemplos a tomar. Voy. Aquí la gente quiere seguir insistiendo en el campo, que el campesino se quede. Ya todo eso es mecanizado. Incluso cuando Leonel trajo aquí aquella máquina que la trajo de Canadá para el metro, ¿usted recuerda? Sí, sí. ¡Ay! Comenzaban a protestar. Pero lo que se buscaba era eficiencia, menos gasto. O sea, yo creo que no hay temor en eso. Creo que el hombre lo que tiene que irse adaptando, como usted dice, en esa parte. Pero son nuevas inquietudes. Por ejemplo, el teletrabajo, que ya lo conocemos. Sí, aquí. Exacto. Bueno, no está regido en el código del 1992, pero hay que reglamentarlo. Claro. Por ejemplo, uno le habla a los estudiantes y ellos mismos preguntan, bueno, ¿y qué es eso? Ahora hay lo que llaman el derecho a la desconexión. Bueno, ¿qué es el derecho a la desconexión? Bueno, que el teletrabajador tiene derecho a una jornada
como el trabajador presencial. Sí. Y cuando termina su jornada, tiene derecho a desconectar su máquina para que el empleador no le esté llamando a cualquier hora. O Exacto. mandándole Mire, mensajes. mi estimado. excelente. O sea, eso, nuevos derechos, Exacto, sí, nuevos adquirido, derechos que nadie adquirido. conoce. El derecho a pagar esta cosa y guardarla. Sí. Así Mi mismo. estimado, El derecho a pagar este aparatico. gracias por estar con nosotros. Mire, ciertamente que la seguridad social, muchos entienden que ha sido un avance, pero todavía hay cosas que arreglar en esa ley de seguridad social y que en el Congreso Nacional está ahí, que se quiere modificar, pero que todavía eso no se toca. ¿Cuáles ustedes entienden los puntos que deben ser modificados en la actual ley de seguridad social? En este caso, diría yo, para el beneficio de la mayoría. Mira, yo creo que ahí, como tú dices, la ley 8701 constituyó un avance en lo que se refiere a la cobertura. Cuando nosotros tomamos el gobierno en el año 2004, solo el 6% de la población tenía seguro social. 6% de la población. Cuando nosotros, 8 años después, terminamos nuestro mandato, el 66% de la población ya tenía cobertura de la seguridad social. Más O sea, de la mitad. hoy prácticamente ya la totalidad. No hay duda de que se avanzó en cuanto a cobertura. Ahora, hay graves problemas. Las pensiones son insuficientes. El retorno, es decir, lo que te van a pagar a ti como pensión, Sí. no pasa del 22 o 23% del último Una salario. barbaridad. Bueno, ¿y cómo vive un trabajador que esté ganando 10,000 pesos, para poner un ejemplo, con 2,200? Posible. O sea, imposible. Entonces, las pensiones, hay que reformar todo el régimen pensional, previsional. Y en materia de salud, aún no tenemos, por ejemplo, la atención primaria. Sí. Y sin atención primaria, No hay desarrollo. bueno, ¿Y por qué ha sido tan difícil eso, doctor? por los intereses, vamos a hablar Intereses, claramente. sí. Los intereses. ¿Pero de quién? Los Económico intereses? y político. Porque no sobre son todo. los intereses de la población, ¿de quién son? No, al contrario, la población lo desea. Ah. Intereses de las clínicas, intereses de los profesionales médicos, o sea, De los especialistas. intereses de las administradoras de riesgo de farmacéuticas. salud. Son muchos los intereses. Mira, Porque lo que dan la salud la niegan. Son un Porque poder. técnicamente hablando, Mira, eso es lo que mira. pasa. en el 2001 fue que se aprobó la ley bajo el gobierno de Hipólito Sí. Mejía. Ahí comenzó el proceso. Bueno. como quien dice. En el 2003 comienza a aplicarse. No. En el 2001 se promulga la ley y de inmediato se aplica el régimen de pensiones. Bueno, porque se había convertido en un negocio. O sea, la seguridad social es un negocio privado Sí. en las pensiones. Entonces, eso entró de inmediato porque el sector financiero le interesaba. Bueno, nosotros llegamos al gobierno en el 2004 y lo único que se había aplicado en materia de salud era el régimen subsidiado solamente para 6,000 personas, ni siquiera había avanzado. Bien, entonces el presidente Leonel Fernández me pidió, mire, esto no puede seguir así, esto hay que aplicarlo. Y yo fui el encargado de poner en marcha, primero extender el régimen subsidiado, que era muy fácil, porque simplemente eso era para los pobres y lo financiaba el Estado. Y eso lo hicimos. 3 millones de personas al final, en contra de 6,000 personas subsidiadas que encontramos nosotros al iniciar el gobierno. Ahora, para el régimen contributivo, yo estuve desde el 2004 hasta el 2007 conciliando intereses. 3 Qué años. barbaridad, ¿eh? Y en el 2007 pudo arrancar por fin el régimen contributivo, pero a un costo de que no entró entonces la asistencia, la atención primaria no entró. Y no ha podido entrado todavía. Y todavía no ha podido O entrar. sea, la guerra de intereses. Y yo estuve del 4 al 7, 3 años conciliando los intereses. Bueno, por fin arrancó,
pero tuvimos que sacrificar la atención primaria. O sea, no entró porque las clínicas están cobrando incluso por emergencia. Están cobrando las clínicas. Entonces, si tiene la atención primaria, ese dinero no lo gastará nadie. El Estado, Claro. que es la contribución de los trabajadores, ellos no. No se promueve Ellos la quieren que tú prevención. vayas con un dolor de muela a una emergencia. Porque 7 y 8 mil pesos te No, faltan. y con la atención primaria no hay Exacto. cuota de No, recuperación. No hay nada de eso. No hay cuota de recuperación. Exacto. Doctor, Entonces, son Sí, intereses. son intereses. Terrible. Complicado. retomando el tema del empleo, ¿por qué sigue siendo un reto el empleo de calidad en la República Dominicana? Pues muy sencillo. El empleo de calidad va desarrollándose en la medida en que va disminuyendo el desempleo. Y lamentablemente, con la pandemia se incrementó el desempleo en la República Dominicana. Y a pesar de que el gobierno pues se llena la boca, o sea, con satisfacción diciendo que Que recuperaron hay- todos los empleos. no hay solamente se ha más. recuperado, que ahora hay más empleo, realmente el empleo formal de antes de la pandemia aún no se ha recuperado. Que no. Quedan más de 50,000, 52,000 personas que no han podido encontrar trabajo. Cuando el gobierno habla de que se ha recuperado, lo que realmente ha habido recuperación, pero en el sector informal, que es un sector totalmente desprotegido. Y no regulado. casi. Entonces, la informalidad ha crecido a partir de la pandemia. Entonces, eso hay que decirlo. Hay que explicarle al país, no, estamos mejor que antes de la pandemia. No, estamos peor. Ha aumentado la informalidad, pero el sector formal de la economía es mucho menor que la época prepandemia. Ok, Michael, tiene una pregunta. Sí, doctor, en este país, y esto no es un cumplido, no es un cumplido. Usted es un hombre que merece todo el respeto de todos los sectores de la sociedad. Pero yo necesito hacerle una pregunta, Vamos a ver. que no es irrespetuosa. No, cualquier cosa. Él No, lo yo- aclaró que esto es una silla eléctrica, él lo aclaró. No, eso no es ninguna silla eléctrica. pero no. pregunta, No, pero Johnny dijo que no iban a Yo le poner dije, electricidad. no, es que no la iba a Ah, meter fuiste tú. No, tranquilo. No, Mire, doctor, Vamos a ver. quien habla con usted integró todo el discurso PLDista del 77, que yo tuve uso de razón política, hasta el 90, 92, 90, hasta el 96, hasta el 98. Yo, en mi corazón, De la tía. había un espacio del PLD. No del PLD no, sino del bochismo. De Juan Bosch. Sí, yo consumí eso, yo lo integré, yo aprendí, mi visión política es bochista. Y entonces yo creo que el PLD ciertamente era uno de los grandes países de los grandes partidos de América, ciertamente, por su metodología, por su concepción, Era por lo que fue reconocido. Juan Bosch, por lo que es usted también, usted es importante, su honorabilidad, su entereza, todo eso. ¿Cómo explicarse hoy, 2023, todos esos acontecimientos feos que ha vivido el PLD? Usted sabe que el PLD, durante toda su vida partidaria, fue un fuerte luchador contra la corrupción. Fuerte. El PLD, el discurso del PLD era demoledor. Era demoledor. Y hoy vemos un PLD que se han ido como 25 cuántos diputados, senadores. Todos los días se va uno. Veo a un candidato como Abel que ni habla de Juan Bosch. No, yo estoy muy indignado con eso. La respuesta, Sí, mi sí. estimado ¿Qué caballero, explicación usted me da será... de eso? Vamos a la pausa. La respuesta será luego de la pausa comercial. Son las 8 de la mañana. Vamos a seguir conversando con el doctor Rafael Alburquerque. Había una pregunta en el aire. Ya se la habían hecho. Me gustaría que usted responda, por favor. Bueno, yo creo que las mismas enseñanzas de Juan Bosch constituyen la mejor respuesta a tu pregunta. O sea,
Juan Bosch siempre dijo, el grave problema de la República Dominicana es la pequeña burguesía. Bueno, son los vicios propios de la pequeña burguesía lo que explican precisamente esa desviación y esos problemas que finalmente tuvo el PLD. Yo soy testigo de que Leonel Fernández, que fue formado en esa escuela, hizo todo lo posible internamente por tratar de preservar ese legado de Juan Bosch. ¿En serio? ¿En serio? Sí, totalmente. Sí. Totalmente hizo hasta lo indecible. Hasta, bueno, nosotros que lo acompañábamos, nosotros decíamos en un momento, bueno, pero ¿hasta cuándo va a seguir soportando? ¿Hasta cuándo? Pero era el tratar de salvar ese legado. Bueno, finalmente no se pudo, pero esa situación se dio precisamente por eso. Son los vicios típicos de la pequeña burguesía. Y yo creo que en ello ha influido también el mismo sistema político dominicano. Mire, la sociedad civil insistió mucho en las cúpulas de los partidos. Los partidos en esas cúpulas son oligarquías, son los que determinan y deciden todo. Las bases están excluidas. Bueno, y ahí vino la famosa, ¿cómo se llama? La cuestión de el voto preferencial de los diputados. Sí. Bueno, anteriormente de que hubiera el voto preferencial, en el PLD las bases votaban. Claro. Las bases votaban y decidían, usted y usted. Ahora, yo quedaba en primer lugar y tú quedabas en el 30 y en el comité político se estudiaba, se decía, no, este cotizó, este ha hecho tantos círculos de estudio, pero el que quedó en primer lugar no ha hecho nada. Entonces, tú ibas en primer lugar y yo iba en el último, y yo no salía, y salías tú. Sí. Entonces, la calidad de la representación legislativa fue bajando. ¿Por qué? Porque para tú poder llegar al Congreso necesitas de dinero y competir con tus propios compañeros. Pero la sociedad civil decía, no, hay que romper con esa cúpula de los partidos. Bueno, debilitaron a los partidos. Y ahora se quejan, mira el Congreso que tenemos. Lógicamente. Mire, doctor, ¿qué visión tiene usted? América Latina es una serie de inventos, precisamente por eso. Hemos llevado presidentes de que cogido de que no, que los partidos fracasaron y la gente ha votado por unos inventos que han fracasado todito. Incluso acabamos de coger uno en Argentina que yo tengo miedo, creo que no va a terminar, no va a llegar ni a un año. Pero bien, ¿cuál es la visión? Porque aquí hay un plan de destruir los partidos, eso que usted dice, de una sociedad civil, y entonces cuando buscamos un invento, tenemos Bucarán, y todos los ejemplos están por ahí. ¿Qué visión tiene usted de América Latina? Mira, la democracia solamente se sustenta con la existencia de los partidos políticos. Si se debilitan los partidos políticos, ahí está el caso el caso emblemático, no vayamos a Haití, el caso emblemático del Perú. Bueno, todos los presidentes que han pasado presos, uno suicidado, esta misma actual, la Boluarte, ha sido ya también sometida a la justicia. O sea, una inestabilidad absoluta. Son consustanciales a la democracia, a los partidos políticos. Y eso tenemos que insistir. La propia sociedad civil tiene que entenderlo. Porque si debilitamos los partidos políticos, entonces vienen lo que tú señalas, los salvadores, los outsiders, que vienen el milenarismo. Los outsiders. Sí. Doctor, tenemos aquí a alguien que ha intentado entrar en la lid política y por más que la Junta Central Electoral dijo algo, Domínguez Trujillo, el hijo de Angelita, Domínguez Trujillo, esa figura de un nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo y Molina, benefactor y padre de la patria. Nueva. Sí. El primer maestro de la República. ¿Usted recuerda todo eso? Sí. En esta casa Trujillo es el jefe. Esa imagen de ese Trujillo
podría significar, si en la eventualidad de que ocurriera, primero la parte legal, y qué podría significar en caso de que él pudiera terciar en la ley de política legalmente? Mira, legalmente, estrictamente legal, no podría porque No es podría. ciudadano norteamericano. De acuerdo con la constitución actual, tiene que tener 10 años de haber renunciado a su nacionalidad, Tiene que renunciar o residir aquí. no renunciar a la renunciar. nacionalidad Renunciar, norteamericana. ok. Y eso no lo ha hecho ni lo va a hacer. O sea, que ahí por ese lado no hay posibilidad. Eso por un lado. Y por Ok. otro lado, bueno, yo me asombro. Yo veo en España, por ejemplo, cómo hay esa lucha, sobre todo de los ciudadanos más conscientes de que no se recuerde aquel régimen de 35 años de Francisco Franco. Aquí, sin embargo, pues la gente va olvidando. Todavía en el callejero de la capital, tú ves nombres de calles de funcionarios de la época del régimen. Y sin embargo, de aquellos que lucharon por la libertad, no tienen el nombre de una calle. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que recordar para evitar precisamente que puedan suceder de nuevo. Yo creo que ahora va a ser muy difícil con las redes sociales, la intercomunicación como hay ahora. Antes éramos sencillamente una finca, hoy no, hoy ya es un país en pleno desarrollo. Es más difícil tú aceptarlo, pero de todas maneras vemos los ejemplos recientes en América Latina de estos salvadores que se creen ser dueños y amos de la política y de las sociedades. El populismo, sobre todo de la extrema derecha que se va imponiendo en América Latina. Doctor, volviendo aquí a República Dominicana, según su experiencia, su visión, faltan meses, 6 meses, no sé el dato exacto así, para el próximo torneo electoral. Ya, bueno, para las municipales ya son 2 meses. La Alianza Rescate RD, ¿usted entiende que logrará su objetivo? El oficialismo ha querido o ha manifestado que esa alianza no tiene impacto, que ellos tienen más del 60%. ¿Usted entiende que la Alianza Rescate RD no logrará su objetivo? ¿Cuál es su visión política? Mira, yo estoy totalmente convencido de que con esa alianza el gobierno se encuentra en una situación pues bien apremiante, porque no hay duda de que estamos hablando de un acuerdo entre partidos mayoritarios. Aquí hay 4 partidos mayoritarios, el de gobierno y los 3 que conforman la alianza, En el sistema. el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo. De manera que la Alianza Rescate República Dominicana, pues en estos momentos ya arrancando, bueno, tenemos candidatos en todos los municipios, en todos los distritos municipales, en todas las provincias del país y con muy buenas posibilidades de poder triunfar incluso a nivel presidencial en la primera vuelta. De manera que estamos muy optimistas y muy entusiasmados para trabajar por el rescate precisamente de la República Dominicana y volver al progreso. Mire, y ahí mismo, entonces, porque el primer paso sería lo municipal. Aquí en el Distrito Nacional, ¿cuál es su visión en el Distrito Nacional? Aquí barremos. Ajá. Barremos aquí. Sí. Sí. Con un escobillón. Aquí no hay nadie, aquí no hay para nadie ya. El fenómeno, El distrito lo tenemos ya en las manos ya. el fenómeno, ¿Tú te acuerdas de aquellos pantalones que tenían un bolsillito aquí? Sí, sí, sí. Ahí lo tenemos. para poner el fenómeno Omar Fernández incluye en eso ahí también. Omar Fernández y Domingo Contreras. Eso lo tenemos ya asegurado. Dice Y Hipólito en que no, esta- que es mucho o poquito que va a ganar Carolina. Y en Si esta, fuera Carolina. en esta situación, doctor, Es mucho poquito que vamos a ganar. Por De- cierto, usted es vecino de Hipólito. en ese ambiente, Sí, me quiero sí, referir más Hipólito. bien al presidencial. En ese ambiente, ¿cuál de los dos? ¿Abel o don Leonel? En el ambiente presidencial. Pero bueno, eso no se pregunta. Eso ¿Cuál sería? no se pregunta. Yo lo quiero oír. No, porque el doctor es miembro de la Fuerza del Claro, Pueblo. claro.
No, pero de mucho Leonel Fernández. Doctor, ustedes miden, Pero lo dijo, yo ustedes quería que miden lo dijera. semanal, o ¿cómo que ustedes miden? ¿Cómo es la cosa? Ustedes miden, hacen las mediciones como partido. La Fuerza del Pueblo. Pero ¿cómo así? Vamos a ver. Que No, si la hacen miden semanal, la medición. semanal, Si hacen Encuestas, mediciones, encuestas. ustedes interna. Si medimos. Lo que Sí, llaman exacto. encuestas de No, trabajo. pero yo quería porque nosotros no somos ebanistas para tener cosas, para medir cosas. No, pero Buscando los las números de encuestas, todo. las encuestas estamos muy bien. En las encuestas a nivel presidencial, la última encuesta que nosotros hacemos internamente y que nunca publicamos, pues son estudios que hacemos para nosotros mismos saber cómo estamos. Bueno, tú tienes un presidente de la República con 40, 42 y un Leonel Fernández 38, 39, 40, de manera que hay un empate técnico en estos momentos. Y lo más importante es la tendencia en las encuestas. Pero entonces, ¿y la Galo? Cuando uno ve esas encuestas, uno ve a Leonel Fernández subiendo y a un presidente de la República bajando. De manera que estamos realmente muy optimistas con respecto Doctor, a las Y elecciones. los del año resultados que de la viene. Galo, los resultados de la Galo dicen, lo favorecen a ellos. Doctor, mire, Última que ya no. sí, última, mire, doctor. Sí, última ya. Cuando el presidente Fernández llegó con el PLD al poder en el 96, tenía un concepto, su norte, modernidad. Modernidad. Y en cierto sentido, y hay que admitirlo, lograron muchas cosas. aquí se logró una Sí, modernidad. Leonel ha sido el padre de la modernidad De la de modernidad. República Las Dominicana. Pero sucede, Las TICs. pero sucede, doctor, Vamos a ver. que en este momento, cuando yo veo el eslogan de Leonel, dice, Vuelve. volvemos para adelante. Volvemos Ahí para- siento como que hay un bajón ¿Cómo en la calidad del eslogan. O sea, en este momento, si Leonel fuese el presidente de la República, en el 96 fue hacia la modernidad. Y en este momento, ¿hacia dónde llevaría el país? a una nueva ola de transformaciones. Esa es, no, De eso ¿Qué Leonel- tipo de transformaciones? de eso Explíqueme. de eso Leonel lo va a hablar. Lo va a hablar, Y viene para acá ahora el jueves bueno, lo va a hablar a conceptualizar. sí, lo va a hablar, Jueves viene. lo va a hablar para terminar el año y lo va a hablar también en enero ya ¿Hacia dónde él va? definiendo todo. Mira, Ok. nosotros tuvimos casi 4 años preparando un plan, todo un plan de desarrollo agropecuario que lo tenemos preparado. Así. Todos los jueves en la semana, en la tarde, Leonel se reúne con las secretarías técnicas del partido y cada una tiene que presentarle un plan de vivienda, un plan urbanístico, un plan de seguridad alimentaria, un plan de seguridad ciudadana, todas. Bueno, y eso en Dale, amigo. enero, pues el presidente Fernández se dirigirá a la nación En enero. en enero, después que pasen las fiestas, Sí, porque sí, hay sí, que ya sí, aquí, No, esto no se puede ahora. no, aquí no. después del 8, Del doble, 10, del después del 8, 10 de doble. diciembre, comienza el doble. Sí. Yo digo que el país se brugaliza. Se brugaliza. Se vocaliza. Se brugaliza. Se brugaliza. Dice cerveza.